proyecto son 271 páginas en donde se argumenta, se exhiben las pruebas, además tiene 2 anexos, con lo cual suma casi 500 páginas todo este proyecto. Y entonces me hice recopilar, dije, ¿cuántas pruebas tienen para comprobar todo esto? Y ellos hablan en este proyecto que tienen 3.888 acordeones impresos aportados por los denunciantes, tan solo en este proceso para la Suprema Corte. 374 imágenes, videos, audios, enlaces de internet, publicaciones en redes sociales y notas periodísticas, entre ellas las de este programa, en las que se hace referencia a su existencia, circulación y distribución. 156 medios de impugnación resueltos, otra prueba más, por la Sala Superior sobre la circulación y distribución de acordeones en 23 estados de la República. Y además de esto, se tiene el mayor registro de distribución, ojo, en la Ciudad de México, Nuevo León, Estado de México, Puebla, Jalisco, Chihuahua, Guanajuato, Michoacán y Morelos. Son pruebas. Otra prueba es, hay 45 procedimientos sancionadores que investigó la existencia y circulación de los acordeones por el INE. Entonces dice el magistrado en su proyecto, el fenómeno de los acordeones no puede explicarse como un simple ejercicio auténtico de la ciudadanía. No se puede explicar de esa manera, porque además ellos hacen una cuestión estadística y de análisis de números, y nada más un dato con esto de las pruebas que él presenta, haciendo justa una combinación de cómo aparecieron los candidatos en los diferentes acordeones en toda la República Mexicana. Ojo, dice, entre las 51 combinaciones de candidatos en los acordeones a la Suprema Corte identificados en el acervo probatorio, se advierte la coincidencia de las candidaturas que se repiten en la mayor parte de los acordeones. En 51 combinaciones son la misma combinación ganadora. Hicieron una estrategia, esto estuvo diseñado, pensado. ¿Cuál es el problema de este proyecto? Es que él habla de que son indicios y estos serán suficientes para anular la elección. Un Ciro Gómez Leiva, triste y desencajado, presenta parte del proyecto del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón para anular la elección al Poder Judicial. Juzga y opina. Habrá una nueva corte con 6 nuevos integrantes, una nueva Corte de Justicia. Tomará posesión una gran cantidad de magistrados y jueces, producto de la elección de hace 3 meses, cuando fue el primer domingo de junio, y pese a las evidencias clarísimas de que el oficialismo intervino en esas elecciones para favorecer a una gran cantidad de personas que ganaron ese día y que serán ministros de la Corte, magistrados o jueces, pese al apoyo que se les dio con los tristemente, aquí sí que tristemente recordados y célebres acordeones, pues las autoridades electorales de México dijeron, pues sí, estuvo feo, estuvo gacho, ¿no? Fuchi. Pero pues ni modo, que lleguen a la Corte, a las magistraturas y a los juzgados estas personas. La elección del acordeón, el Poder Judicial del acordeón, salvo que mañana ocurriera verdaderamente lo extraordinario en el Tribunal Electoral, Miriam, cosa que yo no creo que vaya a ocurrir. Pero ¿qué va a suceder mañana en la sesión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? Mira, está la propuesta del magistrado Reyes Mondragón, a quien él elaboró un proyecto justo porque se inconformaron algunos candidatos perdedores de la elección judicial, en particular y con precisión candidatos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué propone el magistrado Reyes Mondragón y que se discutirá el día de mañana? Él
propone dos cosas básicas. Uno, declarar la nulidad de la elección de las ministras y ministros de la Suprema Corte, al haberse acreditado, ojo Ciro, lo que te digo, la existencia de una estrategia ilícita, coordinada, sistemática y generalizada de distribución de acordeones que constituyó propaganda electoral prohibida, la cual tuvo el propósito de influir en el voto de la ciudadanía y fue determinante en su resultado. Dos, ordenar al Senado convocar a elección extraordinaria para la Suprema Corte de la Justicia. ¿Puede Esto repetir es el primer punto? Porque Primer creo que punto. es clarísimo y sintetiza muy bien lo que periodistas como tú registraron, reportaron desde unos días antes de la elección y luego pudimos documentar en los días posteriores que fue esta trampa mayúscula. Yo pienso que la mayor trampa institucional en la historia de este país, que fue el decidir quiénes iban a ganar la elección por la vía de los acordeones. ¿Qué dice qué propone el magistrado Reyes Rodríguez para que, cuando menos en la Suprema Corte, se invalide la elección? ¿Lo puedes volver a leer? Sí. Declarar la nulidad de la elección de las ministras y ministros de la Suprema Corte al haberse acreditado la existencia de una estrategia ilícita, coordinada, sistemática y generalizada de distribución de acordeones que constituyó propaganda electoral prohibida. Tuvo el propósito de influir en el voto de la ciudadanía y fue determinante para los resultados electorales. Influyó y fue determinante, tan determinante que, y eso lo han demostrado algunos consejeros del INE, un altísimo porcentaje de las personas que estaban en los acordeones ganaron. ¿Qué dice ante esto el oficialismo? No fue así porque no fue el 100%, pues fue el 90 y tantos %. Manuel, y esto, salvo que ocurra un milagro, en el siempre fiel, siempre oficial, siempre gobiernista, siempre 4T, Poder Judicial, Tribunal Electoral de la Federación, se decidiera, ¿te imaginas? Mañana votar. Hombre, ¿tú te imaginas votar para el cisma que en el Palacio Nacional? La magistrada Mónica Soto o el magistrado Felipe Reyes O de la Mata. o Felipe de la Mata votaran en el sentido que propone el magistrado Reyes Rodríguez. Sería extraordinario. Está su voto, creo que Yanine Otálora votará en ese sentido, serán los dos votos, pero para eso el oficialismo, la 4T, tiene a sus otros 3 magistrados que van a decir, no se cumple, quién sabe qué, no se queda, no se demuestra, siempre dirán que lo harán, porque la Constitución, ya no creo que les crea a nadie, y van a quedar muy bien con el oficialismo, con la presidencia, con el partido en el poder y con la nueva Corte. Pues, ¿qué más quieren? ¿Qué más quieren? Pero bueno, quedará el registro del proyecto elaborado por el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. Además, bien interesante. Fíjate que anoche leía este proyecto, son 271 páginas en donde se argumenta, se exhiben las pruebas, además tiene 2 anexos, con lo cual suma casi 500 páginas todo este proyecto. Y entonces me hice recopilar, dije, ¿cuántas pruebas tienen para comprobar todo esto? Y ellos hablan en este proyecto que tienen 3.888 acordeones impresos aportados por los denunciantes, tan solo en este proceso para la Suprema Corte. 374 imágenes, videos, audios, enlaces de internet, publicaciones en redes sociales y notas periodísticas, entre ellas las de este programa, en las que se hace referencia a su existencia, circulación y distribución. 156 medios de impugnación resueltos, otra prueba más, por la Sala Superior sobre la circulación y distribución de acordeones en 23 estados de la República. Y además de esto, se tiene el mayor registro de distribución, ojo, en la Ciudad de México, Nuevo León, Estado de México, Puebla, Jalisco, Chihuahua, Guanajuato, Michoacán y Morelos. Son pruebas. Otra prueba es, hay 45 procedimientos sancionadores que investigó la existencia y circulación de los acordeones por el INE.
Entonces dice el magistrado en su proyecto, el fenómeno de los acordeones no puede explicarse como un simple ejercicio auténtico de la ciudadanía. No se puede explicar de esa manera, porque además, ellos hacen una cuestión estadística y de análisis de números, y nada más un dato con esto de las pruebas que él presenta, haciendo justa una combinación de cómo aparecieron los candidatos en los diferentes acordeones en toda la República Mexicana. Ojo, dice, entre las 51 combinaciones de candidatos en los acordeones a la Suprema Corte identificados en el acervo probatorio, se advierte la coincidencia de las candidaturas que se repiten en la mayor parte de los acordeones. En 51 combinaciones son la misma combinación ganadora. Hicieron una estrategia, esto estuvo diseñado, pensado. ¿Cuál es el problema de este proyecto? Es que él habla de que son indicios y estos serán suficientes para anular la elección. Hola, ¿qué tal? Gracias por estar nuevamente con nosotros en capítulo 1, la Nota MX. 19 de agosto del 2025 te seguimos informando y compartiendo las noticias más relevantes del día. Gracias por estar con nosotros. Recuerda, si no te has suscrito, apóyanos, suscríbete, no te cuesta absolutamente nada, deja tu like y, como te pedimos que juzgues y opines, deja también tu comentario. Me interesa mucho saber lo que piensas. Vamos a empezar con el análisis de esta nota que nos regala Ciro Gómez Leiva junto a su colega periodista, con respecto al proyecto que está, o estará, mejor dicho, presentando, pero que ya lo hizo público, el magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial, Reyes Rodríguez Mondragón. Vamos a comenzar con este breve análisis en orden de ideas. Y como lo decía al inicio, un Ciro triste y desencajado y hasta desesperado ya se ve, porque pues no ve o no encuentra cómo, a pesar de este proyecto que va a presentar el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, pueda surtir el efecto que desean, que es anular la elección al Poder Judicial, o cuando menos anular la elección de los ministros de la Suprema Corte. Me voy a quedar con la frase que dice Ciro, y me quedo en el sentido de pues, el dramatismo, el estar desencajado, el de ya no tener ningún argumento de peso. El Poder Judicial del acordeón. Me da mucha risa porque no es por la persona, es el dramatismo, ¿no? Hoy día que su voz, o la voz de muchos comentócratas, reporteros, periodistas, lo que sean, ya no tienen ese peso que les da el micrófono. Hoy día, pues sienten que su poder de influencia se está disminuyendo y que probablemente para lo único que ven, porque van a seguir ahí, estoy seguro, va a ser para dar pues risa. Y lo digo con el respeto que se merecen todas esas personas que siguen creyendo que lo que ellos dicen es la verdad única y la ley, el poder supremo que nos rige a los seres humanos. Bueno, habla de evidencias clarísimas del apoyo de los acordeones y que también las autoridades electorales, en este caso el INE y hasta en su momento en algunas impugnaciones, desconozco qué tan profundo sea esto, admitieron la elección. Sí, ya hubo esos medios de impugnación que dijeron, a ver, sí hay estas irregularidades, pero eso no es motivo de peso para anular la elección. El punto fino de esto es lo que presenta el proyecto de Reyes Rodríguez Mondragón, en donde propone declarar la nulidad por estrategia de los acordeones, dando a entender que es una manipulación. Entonces, en ese sentido, lo que busca nuevamente con los argumentos que establece, que ahorita los vamos a comentar, es que no se tome por válida y que se lleve pues a un nuevo proceso o que se regrese a la ley anterior. No sabemos más allá de eso que puede estar buscando. Y interrumpe Ciro diciendo que es la trampa mayúscula, la mayor en el país. Yo creo que no. ¿Y por qué creo que no? Porque de entrada 13 millones de personas salieron a votar. No fue decisión de una persona, en este caso la presidenta, o de un partido, decir quién votaba y quién no votaba. Si el 28% que en el 2024, del padrón electoral que en el 2024 salió a votar por Xochitl, estamos hablando que es un padrón de un poco más de 100 millones de personas, pongamos de 100, 28 millones fácil hubieran derrotado a esos 13 millones, que ojo, esos 13 millones, no estoy seguro que los 13 millones hayan votado por
estos jueces y magistrados que fueron electos. Hubo algunos que votaron por otros, otros que anularon su voto, etcétera, etcétera, ¿vale? Y pues qué cara dura, ¿no? Trampa mayúscula, la mayor en el país. Creo que la trampa mayúscula se dio en el 2006. Y no hablo precisamente de que no se haya declarado nula esa elección, sino que simple y sencillamente para no hacer un recuento, decidieron negarlo, con un margen de menos de medio punto o de medio punto de diferencia que por ley, debe de llevar a un recuento, ¿vale? Y no quisieron. Creo que esa es la trampa mayúscula. Es así bien clarita y descarada. Y no un ejercicio democrático en donde hubo irregularidades. Pero hasta ahí. ¿Y por qué digo decir hubo irregularidades? Hay que ser muy parciales, hay que ser muy correctos. No todas las personas, y ahorita ustedes lo van a ver, llevaban un acordeón. Pero vamos a ver. Dice, en este mismo tono, hablan también con respecto a lo que presenta las pruebas en el proyecto de el ministro Reyes Rodríguez Mondragón, que hay que decirlo también, trabajó para Felipe Calderón en su momento y que fue el que lo impulsó para volverse magistrado. Así de sencillo. Ojo, no estoy dando datos al azar ni estoy inventando. Es bien sencillo, entra a buscarlo en internet y busca el historial. Ahí está el historial de su trayectoria y los años y te vas a dar cuenta que trabajó para Felipe Calderón Hinojosa y que justamente él fue el que lo impulsó para ser ministro. Hablan acerca también, ya cuando hacen el desglose de lo que presenta el proyecto, hablan de que hubo 3.888 acordeones. Son muchos, pero la verdad que en una elección donde hubo 13 millones de votantes, pues la verdad no es una muestra para nada significativa, es muy pobre, ¿no? Como una prueba contundente. Hablan de 374 imágenes en redes sociales, en medios, etcétera, fotos. Claro, muchas de ellas son repetidas también, pero 374 imágenes, yo no sé, imágenes de qué, de tomarle foto a un acordeón o de qué. Si son imágenes en donde se ve claramente que se está haciendo uso de dinero para comprar el voto, o se vio a la presidenta entregándole a la gente los acordeones, pues ahí sí a lo mejor tendría un poquito más carnita y sustancia este argumento. 156 medios de impugnación resueltos. Imagino que fueron a favor estos medios de impugnación que dijeron: yo no quiero que esta elección sea buena, así que póngala por nula por los acordeones, que dijeron sí, tienen razón. Pues 156 medios de impugnación no me dice mucho. Cualquiera de nosotros puede ir a levantar un medio de impugnación o ir a levantar una denuncia y te la toman y te pueden decir sí, tienes razón, pero pues no es de peso y se acabó, ¿no? Me partieron la madre y por eso quiero que este güey lo ejecuten y por favor. No, sí, bueno, sí, admitimos que te partió la madre y lo vamos a sancionar. ¿Cómo? Pues que te pague los gastos médicos y eso es todo y no lo podemos ejecutar, ¿no? Porque sería como que la analogía, ¿no? A lo que está sucediendo aquí, nada más por partirme la madre quiero que ejecuten a un cabrón, pues perdón por los soes, pues como que no vaya. Aquí por 156 medios de impugnación quieren que se cancele, por acordeones quieren que se cancele una elección, como que no es proporcional. 145 procesos sancionadores, entre ellos las multas, no lo dicen, pero están las multas a todos los que quedaron, una multa económica. Eso tampoco me dice nada, más que pues fue una sanción económica o sanciones que se les dieron por X o Y causas y no necesariamente porque cometieron un fraude las personas que ganaron la elección. Y hablan de la combinación de candidatos y la coincidencia en candidaturas, es decir, ternas muy específicas en donde se demuestra que quedaron ganadores a raíz de esos acordeones. A lo mejor fíjense, vamos a conceder un poco ahí, sí puede ser un argumento. Pero tomando en consideración que el primer argumento que toman, que son 3.888 acordeones únicamente que tienen como prueba, pues no es significativo nuevamente. No es significativo. Entonces, en ese sentido, aunque hubiera sido el 100% de coincidencia de esa muestra de 3.888, no es significativo. Porque volvemos al punto que fueron más de 13 millones de votos. En donde claramente, pues la mayoría fueron a favor, o mejor dicho, no anularon el voto, principalmente porque independientemente a quien votó por otros candidatos, o porque no tenían acordeón, o porque tenían acordeón y no le hicieron caso, no lo sé, pues no me dice demasiado esa combinación. Y más allá de que Ciro se enoja y dice que él, pues bueno, que esperan que sea el 100%, pues creo que tendría que ser un estudio matemático muy profundo y que cuando menos tuviera una muestra significativa de esos acordeones. Es decir,
pues de menos un 50% de esos 13 millones que acudieron o que quieren dar a entender que fueron a votar con un acordeón en mano. Bueno, habiendo dicho eso, pues cerrar con esta reflexión muy ad hoc a lo que le pasó a la derecha en estas elecciones. Jugaron chueco y le salió mal. ¿Y por qué digo que jugaron chueco? Al llamar a no salir a votar en esta elección, le salió mal. Pensaron que todo mundo, nadie iba a salir, o que si iban a salir a votar 13 millones, con eso era suficiente para cancelar una elección, anular una elección. Pues no, no se puede anular porque no lo dice. No dice la ley electoral que se debe de tener un mínimo de votos para que sea válida una elección. Síganle como van. Y así van a desaparecer. No tienen plataforma política, juegan muy chueco y les sale mal. Ya no tienen, aunque tengan los medios a su favor, estos medios ya no tienen el poder en sus manos. Ya no nos ven la cara de tontos tan fácil. Si el video te gustó, suscríbete, deja tu like, deja tu comentario. Por favor, no te cuesta absolutamente nada el suscribirte, ayúdanos a crecer la comunidad. Nos vemos pronto. Muchísimas gracias. Chao.